Todos nosotros, la mayoría, conocimos a Jesucristo ya de grandes. Por lo tanto, todos nosotros, espiritualmente hablando, en algún tiempo de nuestra vida fuimos estériles. No podíamos dar fruto. Porque si no conoces a Jesucristo, no puedes dar fruto. Puedes hacer obras buenas, puedes hacer obras de caridad, pero los frutos que hablan son en el espíritu, no son en la carne. Entonces, aún los que nacen en el evangelio, los que han estado toda su vida, no siempre han estado sirviendo a Dios. Ha habido momentos de debilidad, momentos en que vino el enemigo y por alguna cosa u otra dejaron de dar frutos. Y eso es lo que hoy quiero compartir con ustedes, 3 puntos para dar frutos, para dejar de ser estériles. Porque nosotros fuimos llamados por nuestro Señor Jesucristo precisamente para eso, para dar frutos, para multiplicarnos, para reproducirnos. Tenemos que estar dando frutos. Jesucristo le dijo a los apóstoles, a los discípulos, en Mateo 28:19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la forma en que nosotros nos reproducimos, esa es la forma en que nosotros damos frutos. Cuando salimos a dar la palabra, las buenas nuevas. Ahí Jesucristo le dice, id, no dice, den aquí, quédense aquí a predicar. Id, salgan, hay que salir donde está la necesidad. Hay que salir. Como decía en Gálatas 5, 22 y 23, habla de los frutos del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que tener esos frutos para poder multiplicarnos. Los frutos del Espíritu Santo son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y termina ahí el versículo diciendo, contra tales no hay ley. Cuando nosotros estamos en el Espíritu Santo, la ley está muerta. Estamos bajo la gracia de Cristo Jesús. Pero no podemos decir, es que yo tengo amor, pero no tengo paciencia. No puede ser. O estás en el Espíritu Santo o no estás. Que una cosa es que el Señor trabaje con nosotros en nuestras áreas en las que flaqueamos, en las que estamos débiles. Pero no puedo decir, yo hablo en lenguas y estoy en el Espíritu Santo. Pero cuando viene un hermano con un problema, no tengo paciencia para escucharte. Ahí donde tiene que venir y verse los frutos. Por sus frutos los conoceréis, dijo Jesús. Por sus frutos, no por las palabras que decimos, no por lo bonito que hablamos, por los frutos que damos. Ahí es donde se conoce verdaderamente quiénes somos. Lo bueno que Jesucristo ama a su iglesia. Y mientras el Espíritu de Dios esté en esta tierra, nuestro Señor nos va a estar hablando. Él nos va a estar hablando. Para mí fue una sorpresa que me dieron la oportunidad de predicar esta mañana, pero estoy aquí contento, gozoso de poder traer esa palabra. Cuando me avisaron de predicar hoy, yo andaba trabajando, dije no voy a estar listo, no me voy a poder preparar. Pero se me vino a la mente cuando Jesús fue a la higuera, tenía hambre y buscó fruto y no tenía. La maldijo y la higuera se secó. Muchas veces nosotros decimos, venimos, Señor, quiero que me uses. Señor, yo quiero servir. Señor, yo quiero ir. Pero cuando el Señor nos habla y nos dice es tiempo, hay 1000 excusas por las cuales no podemos. ¿Dónde está el fruto? ¿Dónde está el fruto entonces? Pedimos en vano porque pedimos que todo sea fácil. Hoy la mayoría de los evangelistas, la mayoría de los profetas autonombrados, porque cuando son de Dios dan tremendos frutos. Pero cuando solo se dicen que son y que son y que son, lo único que quieren predicar es aquí en el púlpito. No quieren salir donde está la necesidad. Quieren predicarle de la palabra al que ya conoce. Quieren convertir y hacerlos a su modo a los que ya fueron regenerados por el Espíritu de Dios. Nosotros no vamos a cambiar a nadie, es el Espíritu Santo el que se encarga de hacer eso, no nosotros. Pero ahora eso es lo que se mira mucho. Se predica por lo que se ve y no por lo que el Espíritu Santo revela. Por eso la palabra viene y lastima. No trae edificación, sino que lastima. Porque está hablando el hombre, no está hablando el Espíritu Santo. Predican que porque saben que una pareja está teniendo problemas por infidelidad, vienen y predican de infidelidad por lo que saben.
Si hay otra persona que está teniendo problemas con el alcohol, vienen y predican porque conocen el problema que está pasando a esa persona. No, tenemos que predicar lo que el Espíritu Santo revela. Por eso las iglesias ahora están estériles. Por eso las iglesias no se están reproduciendo. Porque no hay cambio, no hay palabra que venga de Dios, que venga y penetre el corazón y nos haga saber lo que estamos haciendo mal. Por eso ya la gente no se convierte. No nos estamos multiplicando, no estamos dando fruto. La iglesia está estéril, está dormida, está estancada. Y es por eso. Porque ya no dejamos que el Espíritu Santo sea el que se manifieste, el que se mueva, el que traiga la palabra. Se está haciendo por lo que se ve. Y no debe de ser así. Tiene que haber ese amor cuando uno habla la palabra, dejando que el Espíritu Santo sea el que hable, pero con ese amor. Porque te duele lo que estás viendo. Sabes el dolor que está pasando tus hermanos, pero no por eso vas a venir a exhortarlos desde acá, desde el altar. Tienes que orar y dejar que el Espíritu Santo sea el que se mueva, sea el que ministre ahí a ellos. Y cuando el Señor dé la palabra, entonces tú la vas a hablar sabiendo que va a ser el Espíritu Santo el que va a hacer la obra. Hay que salir a donde está la tierra estéril. Ahí donde el doctor dijo, no hay nada más que hacer. Ya no hay solución. Ahí donde las familias están en la calle porque no hay casa donde llegar. Donde los niños tienen hambre porque no tienen que comer. Donde son golpeados. Donde son esclavizados. Donde hay necesidad. Donde la tierra está estéril. Ahí es donde tenemos que salir a sembrar esa semilla. Nosotros no podemos tener en nuestra casa un pedazo de tierra y decir, yo quiero que aquí salgan gardenias y salgan rosas, y por el simple hecho de decirlo van a salir. Tenemos que plantar la semilla, tenemos que trabajar la tierra, tenemos que regarla para que esas semillas empiecen a dar fruto. Así nosotros tenemos que salir a esa tierra, trabajarla, sembrar la semilla, seguirla regando para que el Señor haga lo que tiene que hacer. Y que ahí donde el hombre dijo nada se podía hacer, es imposible lo que el Señor haga, sea sanación, sea restauración, sea edificación, sea un milagro, no va a quedar duda que fue el Señor el que lo hizo. Pero tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Porque al borracho ya le dijeron, al drogadicto, al homosexual, a la lesbiana, nunca vas a cambiar, no tienes solución. Estás condenado al infierno. No, el Señor tiene amor para todos. Tiene amor. Pero nosotros tenemos que ir llenos del Espíritu Santo y ser el Espíritu Santo el que hable para que haga ese cambio. Vamos ahí mismo en el primer libro, en el primer capítulo de Lucas, vamos a leer del versículo 5 en adelante. Y vamos a ver la vida del que era Elizabeth y su esposo Zacarías, que son los dos principales characters que vamos a estar viendo en esta predicación. Y dice la palabra, ¿lo tienen? Dice en el versículo 5 en adelante. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Y aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera, orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Amén. Vamos a ver nomás hasta ahí. Entonces aquí vemos quién era el otro personaje, que es Zacarías. Ya vimos quién era Elizabeth. Entonces vamos a ver el primer punto de los 3 puntos que les decía para poder dar frutos. Porque muchos estamos en la iglesia, pero no estamos dando fruto. Entonces, si no estamos dando fruto, hay algo que estamos haciendo mal. Que el Señor no nos quiere que estemos nomás como la higuera dando sombra. Quiere que estemos dando frutos.
Entonces hay que dar esos frutos. Primer punto lo encontramos ahí en Lucas 1:6, que es la obediencia. Dice la palabra, ambos eran justos delante de Dios y andaban irrepresibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Para poder dar frutos, tenemos que llevar una vida irrepresible delante de Dios, una vida justa, siguiendo siempre los mandamientos y los estatutos que el Señor ha dado. Muchas veces, lo digo por experiencia propia, decimos que somos justos, pero cuando el Señor nos está pesando, vemos que damos favoritismo. Me ha tocado con mi familia. A veces, lo que cualquier otra persona me diría que está pasando en sus vidas, yo trato de irme con la palabra y lo que dice la palabra y les hago ver lo que están haciendo mal, amonestarlos. Pero a veces si es un ser querido, una persona que nos cae bien, no los amonestamos. Al contrario, le damos unas palmaditas en la espalda. No, estás bien, no te preocupes, tú sigue adelante. Pero otra persona que sabemos que está haciendo lo mismo, le dejamos caer toda la regla de la ley, todo el peso. Tenemos que ser justos delante de la presencia del Señor, rectos. Uno de los frutos es la templanza. Tenemos que ser igual siempre, no nomás aquí en la iglesia, en el trabajo, en la casa, iguales. No podemos venir aquí y decir, estoy lleno del gozo del Espíritu Santo, reírnos, saltar, alabar al Señor, pero cuando salimos andamos peleando con todo el mundo. Esa es hipocresía. Porque el fruto del Espíritu Santo debe estar con nosotros donde quiera que andamos. No podemos venir, estar sonrientes una hora y salir y andar siempre enojados. Eso no es fruto, eso es fingir. Pero cuando nos llenamos del Espíritu Santo, donde quiera que andamos estamos igual. Siempre, no importa dónde andemos, en qué parte estamos. Si andamos en un restaurante y se oye que están tocando música del mundo, no nos ponemos a cantar, nos cubrimos con la sangre de Cristo y eso no nos afecta. Pero muchos dicen, no voy a ir porque ahí va a haber música, no voy a ir ahí porque van a estar tomando. ¿Y dónde están los frutos? ¿Dónde está la templanza? Jesús comía con los que estaban en pecado, con los que estaban necesitados, y le afectó a él. ¿Se tomó unas o cambió su forma en que era? No. Y nosotros estamos buscando imitarlo a él. ¿Por qué nosotros no podemos? Porque entramos en religiosidad. Pero el fruto dice que tenemos que tener amor para todos, o nomás a los que vienen a la iglesia. Es para todos. Tenemos que ser justos con todos, tenemos que ser rectos y siempre siguiendo los mandamientos del Señor. No importa dónde estemos, tenemos que seguir sus mandamientos. Si el Señor no nos quisiera que estuviéramos en este mundo, al momento que nos convertimos, nos hubiera llevado. Pero estamos aquí para hacer luz a los que están en tinieblas. Amén. Job 1:8. Jehová le dice a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Así es como el Señor nos quiere ver en su presencia. Siempre temerosos de Él y no del hombre. Muchas veces no dejamos que el Espíritu Santo se manifieste en nuestras vidas porque tenemos temor de lo que va a decir mi esposo, de lo que va a decir mi esposa, qué van a decir mis amigos en el trabajo. ¿A quién le estamos teniendo temor? ¿A Dios o al hombre? Porque Dios se quiere manifestar, Dios quiere hablar, Dios quiere mostrar su presencia y decimos, muéstrame tu gloria. Y cuando el Señor la quiere mostrar, tenemos miedo al que está anulado. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Pero así es como nos quiere ver el Señor, rectos, firmes en su palabra. Y tal vez yo oigo mucho esto, que la gente dice, es fácil para el que está arriba, él nomás tiene que predicar. Es fácil, él no sabe lo que yo estoy pasando. Él no sabe los problemas que yo tengo en la casa. Pero hermano, esta mañana yo les quiero decir algo, todos tenemos problemas. Todos, especialmente los que tienen un puesto de liderazgo. Especialmente los que están saliendo a llevar la palabra. Son los que más problemas tienen. Porque el enemigo no quiere que la palabra sea predicada.
No quiere que nosotros demos fruto, nos quiere mantener estériles. Así es como Él nos quiere. Porque si estamos estériles no le servimos a Dios. Cuando damos fruto es cuando el Señor se glorifica. Es cuando estamos haciendo nuestro trabajo. Todos tenemos problemas. En Lucas 1:7 podemos ver el problema que tenía Zacarías y Elizabeth. Dice ahí la palabra, pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y ambos ya de edad avanzada. Ese es el problema que ellos tenían. Querían un hijo. Y Elizabeth no podía dar fruto. Y aparte, ya eran avanzados de edad. Podemos ver lo mismo en la vida de Abraham. Abraham tuvo el mismo problema. Sara era estéril y batalló hasta que el Señor le cumplió el deseo de su corazón. Y cuando el Señor le cumple lo que él tanto anhelaba y le da a ese hijo, se mira con un gran problema. El Señor le dice, sacrifícalo, ofrécemelo en holocausto. Ese es el grande problema que tenía Abraham. Pero dice su palabra que él fue obediente. Él sin saber a dónde, el Señor nomás le dice, camina hacia las lomas, y él se va caminando con su hijo y se va caminando con la leña para el holocausto, y va caminando hasta que de repente el Señor le dice, ahí es donde tú tienes que subir. Y Abraham, ok, dice, ahí voy, tengo que subir, y se va, y lleva a los criados, a Isaac, y llega un momento en que le dice, ok, ustedes aquí se quedan. Llega el momento en nuestras vidas en que nuestra obediencia y en la búsqueda del Señor nos tenemos que apartar de gente que nos está molestando, de gente que no nos deja subir. Y el problema con nosotros es que miramos y conocemos la historia de Abraham y decimos que queremos ser como él, pero no aplicamos lo que él hizo. Él tenía que subir a la loma donde le había dicho el Señor y ofrecer el sacrificio. Y cuando el hijo le pregunta, todo llevamos, pero falta el cordero. Él le dice, Dios proveerá. Amén. Entonces, cuando él va subiendo, es como nuestra vida espiritual. Nosotros ahorita estamos subiendo, pero queremos ver lo que hay en la cima de la montaña sin haber subido. Si usted tiene aquí un problema en el techo, como cuando estaban las goteras, para poder arreglarlo, no podemos estar aquí abajo diciendo a lo mejor es esto, es el otro. Tienes que subir al techo y ver cuál es el problema para poder solucionarlo. Abraham iba subiendo, iba caminando, subiendo esa montaña y nunca se preguntó qué habrá arriba. Nunca se preguntó y nosotros siempre queremos saber. Nosotros vamos subiendo y tenemos que subir en obediencia y con fe. No, nosotros vamos subiendo y Señor, ya me cansé. ¿Por qué no me muestras lo que está arriba? Si tú me dices que está arriba, entonces sigo. Si no, no sigo, aquí me quedo. ¿Dónde está la obediencia? ¿Dónde está la fe? Decimos que tenemos fe, tenemos que caminar hasta que llegar arriba. Abraham siguió subiendo y cuando llegó arriba, ¿cuál fue su sorpresa? No había nada. No había nada ahí. Él ya le había dicho a su hijo, Dios proveerá, y cuando llegó no había nada. Cuando vamos subiendo, hay problemas, hay batallas, pero tenemos que sacarle la vuelta. A veces tenemos que atravesar lo que esté ahí estorbando para llegar donde tenemos que llegar. Y cuando llegamos y no hay nada, tenemos que confiar que así como vamos subiendo esa loma, por el otro lado también iba subiendo el cordero. El cordero iba a llegar allí. Lo que pasa es que primero llegó Abraham en su obediencia, en su fe, le ganó a llegar y todavía preparó ahí el holocausto y preparó a su hijo y todo listo. Y cuando le iba a matar, le habló el Señor. Y volteó y ahí estaba el cordero. El Señor no va a fallar. Si nosotros tenemos la promesa, tenemos que creerla. Tenemos que agarrarla, abrazarla y no soltarla, pelear con ella. A muchos de nosotros se nos dice, tu familia va a servir al Señor. Y el profeta, el evangelista, cualquier siervo de Dios que te haya dado la palabra, ya te la dio. ¿Y qué hacemos? Lo usamos como excusa para relajarnos. El Señor ya dijo que lo va a hacer y empezamos a usar la palabra de Dios para nuestra conveniencia. Si el Señor lo habló, lo va a hacer. ¿Verdad? ¿Y qué hacemos? Dejamos de orar, le dejamos de dar palabra. ¿Cómo va a venir aquí si tú ya le dejaste de hablar? Queremos que el Señor haga todo. ¿En qué estamos relajados ahorita?
¿Por qué hemos dejado de hablar? ¿Por qué hemos dejado de salir? ¿Por qué hemos dejado de servir? Que ese es el segundo punto. En Lucas 1, ahí mismo, versos 8 y 9. Segundo punto es servir. Dice la palabra: aconteció que ejercitando Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. A pesar de lo que estaba pasando, Zacarías nunca dejó de servir y era sacerdote. Muchas veces esa es una cualidad que tuvo Zacarías que hoy no se mira mucho en la iglesia. Sí, que porque alguien habló mal de nosotros, que si nos hicieron mal la cara, que si nos apuntaron, no nos saludaron, lo que sea, luego queremos correr y dejar de servir porque le echamos la culpa al Señor. Zacarías, a pesar de que su esposa era estéril, a pesar de que ya eran de edad avanzada, ya estaban en su vejez, nunca dejó de servir en la casa del Señor. Siempre estuvo dispuesto. Yo me preguntaba y yo miraba cuando estudiaba esto y escribía, decía, ¿cómo se ha de sentir saber que tienes la mirada? Él era sacerdote, tener la mirada de toda la gente, sabiendo que él es sacerdote y decir, ¿dónde está tu Dios? Tú dices que es un Dios vivo, ¿por qué no te da el hijo que quieres? ¿Por qué no tienes descendencia? Le apuntaban, lo señalaban, diciendo, este no es el sacerdote, algo está haciendo mal para que el Señor no le dé hijo. Y eso se mira especialmente ahora en la doctrina de la prosperidad. Todo lo quieren medir con lujos. Todo lo quieren medir de cómo te vistes, la casa que tienes, el carro que manejas. Todo. Cuánto ganas, el trabajo que tienes. Que no sepan que estás enfermo. Que no sepan que tienes un problema financiero porque te acusan de que eres pecador. De que algo estás haciendo mal delante de la presencia de Dios. Cuando el mismo Jesucristo no tuvo nada. Nada. Nada tuvo. Hasta el pollino para entrar a Jerusalén lo tuvieron que ir a pedir prestado. No tenía nada. ¿Por qué a nosotros nos quieren juzgar por lo que tenemos? No tenemos que buscar los frutos del Espíritu Santo, crecer espiritualmente, hacer reino, hacer nuestro tesoro allá arriba. Eso es lo que quiere el Señor. Lo de aquí se va a acabar, todo va a ser destruido. ¿Por qué nos aferramos a las cosas de aquí? Zacarías nunca dejó de servir. Y yo cuando miraba eso, yo casi podía escuchar a la gente que le hablaba y le gritaba, lo insultaba y se preguntaba, ¿cómo puede estar este de sacerdote? Si mira, ni siquiera su mujer le puede dar un hijo. Y yo lo miro eso y lo aplicaba a mi vida, porque primero hay que aplicarlo a nuestra vida. Yo lo miraba a mi vida, miraba la de mi esposa, y cómo el Señor nos ha dado una promesa, pero nunca hemos dejado de pelear por ella. No nos hemos quedado cómodos a esperar que el Señor mueva su mano. Tenemos que estar peleando, tenemos que estar guerreando, tenemos que estar sirviendo, tenemos que llevar una vida irreprensible delante del Señor. La bendición va a llegar al tiempo de Dios. La bendición va a llegar. Tanto siervo de Dios que nos habla la Biblia, como José. José siguió sirviendo, siguió trabajando, y el Señor lo puso de gobernador. Pablo, cuando fue bautizado por el Espíritu Santo, estuvo sirviendo, estuvo trabajando hasta que el Señor lo llamó, lo apartó a su ministerio, y él empezó a levantar iglesia tras iglesia y a predicarle a los gentiles. Tanto siervo del Señor que nos habla la palabra. Moisés, por ejemplo, él tenía su llamado, y yo me imagino cómo el enemigo hasta se burlaba y se reía de él, porque dicen, este fue el que sobrevivió de la matanza de los bebés, de los niños. Este fue el que sobrevivió, este que iba a libertar al pueblo de Israel de Egipto. Míralo, anda siguiendo ahí a las borregas, pisando ahí el excremento, todo apestoso, todo sucio. Este es.
cuando no estamos en la voluntad del Señor haciendo lo que tenemos que hacer, así estamos. Estamos oliendo mal, no estamos haciendo lo que el Señor quiere. No estamos dando fruto porque no estamos donde Él nos quiere. Él lo quería allá. Él lo quería acá. Liberando al pueblo de Israel. Mas sin embargo andaba trabajando. El Señor nos quiere a nosotros liberando a su pueblo de las cadenas del mundo, de las cadenas de Satanás. ¿Pero qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Dónde andamos? ¿Trabajando para alguien más? Tenemos que estar trabajando para el Señor. Amén. Jesús mismo lo acusaron de que los ciegos que le daba la vista, de aquellos mudos que no podían hablar y Él los hacía hablar, de todo enfermo que Él sanaba, lo acusaban que lo hacía de parte de Belcebú. Lo acusaban y le decían, este lo hace de parte de Belcebú. ¿Cuánto más no a nosotros? Y eso es lo que a veces nos preocupa. Eso es lo que nos impide que nosotros salgamos de que qué van a decir, de qué nos van a acusar, cómo nos van a apuntar. Pero lo que a mí me gusta es lo que Jesús le responde. Y todo esto lo puede encontrar en Mateo 12, del verso 22 en adelante. Pero lo que a mí me gusta es cuando Jesús, en el versículo 30, en Mateo 12:30, lo que Él le responde a toda esa gente que estaba hablando. Él les dice, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Amén. No hay tercera opción. Él no dijo, uno va a estar un ratito aquí, otro acá, no. O estamos con Jesús o no estamos con Jesús. O damos frutos o estamos estériles. No hay tercera opción. No hay tercera opción. O estamos aquí edificando y como dice Él ahí en su palabra, recogiendo esas almas, o lo que estamos haciendo es división y desparramando. Es tiempo de checar nuestro corazón y ver qué es lo que estamos haciendo. Porque nosotros no nos podemos engañar a nosotros mismos, mucho menos a Dios. Amén. Todos trabajaron, todos los siervos de Dios trabajaron y sirvieron para poder recibir su bendición. Nosotros tenemos que estar haciendo lo mismo para poder recibir nuestra bendición. Tener que dar frutos para que el Señor nos pueda bendecir la forma en que queremos. Punto número 3. En Lucas 1:13 dice la palabra, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Punto número 3, la oración. Tu oración ha sido oída, le dijo el ángel a Zacarías. Nosotros tenemos que estar conscientes de esa arma poderosa que Dios nos ha dado, que es la oración. Y cuando nosotros oímos, sí, el Señor nos escucha. Pero para que el Señor escuche nuestra oración, tienen que pasar estas dos cosas. Número 1, que tenemos que orar conforme a la voluntad de Dios. Y número 2, que tenemos que llevar una vida recta delante del Señor. Porque no podemos decir que venimos todos los servicios y saliendo nos actuamos y comportamos y hacemos todas las cosas que hace el mundo y querer dar frutos. No se puede, estamos viviendo una vida de pecado. No podemos venir a un servicio sí, otro servicio no, y el otro sí, y llegar y decir, Señor, úsame. Es imposible. El Señor quiere una vasija limpia, recta delante de su presencia, para que Él se manifieste y Él nos pueda usar. No podemos dejar que nos engañen con palabras falsas. Tenemos que estar siempre alertas, escudriñando todo. Muchas veces viene gente, y no estoy hablando nada más de esta iglesia, estoy hablando en cualquier parte donde podamos andar, porque a veces nos encontramos gente en las tiendas, gente en el trabajo que conoce la palabra y nos quieren voltear la palabra, porque la quieren acomodar la palabra a su gusto, a como ellos les convenga. Y no podemos dejar que nos engañen. Tenemos que tener conocimiento de la palabra para que no vengan esas falsas doctrinas después y nosotros caigamos en esa comodidad de que, sí, cierto, tiene razón. Por ejemplo, uno de los versículos que se usa mucho
es Juan 14:13. Dice, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Todos piensan que porque decimos, en el nombre de Cristo Jesús, esa casa es mía, ya, con eso es mía. No es así. No es un amuleto. No es un hechizo que lo vas a decir y se va a hacer. ¿Cómo podemos decir que en el nombre de Cristo Jesús esa persona es sana si no es la voluntad de Dios que esa persona sana? Que esa persona tiene que pasar por esa enfermedad para que el Señor pueda hacer su voluntad en él y esa persona pueda cambiar. Estamos dando una falsa profecía. Tenemos que saber cuál es la voluntad de Dios y eso tiene que ser en oración. Tenemos que estar conscientes de lo que Él quiere. No nomás podemos usar la palabra que porque dice eso va a ser. Y muchas veces, mucha gente dice, como por ejemplo, podemos ver la palabra en Jeremías 33:3. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conoces. Si vivimos una vida de pecado, por más que clamemos al Señor, no nos va a mostrar nada. Por más que estemos clamando y diciendo, Señor, muéstrame, muéstrame, no nos puede enseñar nada. Primero tenemos que rectificar nuestra vida. Tenemos que pedir perdón por los pecados ocultos que hay. Tenemos que ser limpios por el Espíritu Santo y por la sangre de Cristo Jesús, para que el Señor pueda revelar, para que el Señor pueda mostrar, para que el Señor se pueda glorificar como Él quiere hacerlo. Amén. Cuando nuestra oración llega al Señor, es porque pasaron esas dos cosas. Tenemos una vida recta y hemos orado conforme a la voluntad del Señor. Y cuando nuestra oración llega a Él, una cosa va a suceder. Entonces Él va a mandar la bendición. Él va a responder, porque Él nunca falla. Si nosotros vivimos una vida de acuerdo a su voluntad, por muy imposible que se vea la situación, Él va a hacer algo. Porque esa es su promesa, eso es Dios para nosotros. Pero nosotros tenemos que dar para recibir. Tenemos que hacer para que Él haga. ¿Amén? Vaya conmigo al primer libro de Samuel, en el capítulo 1. En el primer libro de Samuel, capítulo 1, vamos a leer del verso 9 en adelante. Vamos a ver una oración bien poderosa, la oración de Ana. ¿Lo tienen? Primer libro de Samuel, capítulo 1, verso 9. Dice la palabra: Se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y oró abundantemente, e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo: Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana respondió diciendo: No, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: Ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Amén. Vea la oración que lleva a Ana delante de la presencia del Señor. En primer lugar, dice la palabra que Elí estaba sentado. Elí no estaba orando. Elí no estaba alabando al Señor. Estaba sentado ahí. Cosa muy importante que hace Ana es que ella reconoce que el único que puede orar en esa petición que ella tiene es Jehová de los ejércitos. Entonces ella va y se postra y no esperó a que Elí, que era el sacerdote, le dijera: Vente, vamos a orar por ti.
a que la viera triste y le dijera, mira, yo tengo una palabra para ti, quiero orar por ti. No, ella reconoció y supo que lo que tenía que hacer es ir y postrarse delante de la presencia de Dios. Y dice la palabra que amargamente lloraba. Y Elí le miraba la boca y miraba que no hablaba ni decía nada. Era porque estaba orando de su corazón. Muchas veces venimos a la iglesia y pasamos al altar o oramos en nuestro asiento. Y todavía decimos, no sentí la presencia del Señor. Salí igual que como entré. Es porque no estamos viniendo delante del Señor como lo hizo Ana. Cuando tú vienes en tu oración con ese llanto de corazón, cuando tú le dejas a Dios todo lo que te está molestando, todas tus tribulaciones, ahí vas a encontrar paz. Ahí le dijo Elí a Ana, le dijo, no, ve en paz. Pero más abajo dice la palabra en el versículo 18, al último dice, y ella no estuvo más triste. Ya no estuvo triste. Todo lo que le hicieron su esposo, todo lo que le hizo la otra esposa, cuánto la humillaron, cuánto la insultaron, cuánto tiempo ella estaba pidiendo tal vez por ese hijo, no se sabe. Pero hasta que vino y derramó todo su corazón, hasta que vino y se postró y dejó que su corazón hablara. Ya no fue por palabra, por lo que hay en nuestra mente, dejó que el corazón hablara. Muchas veces venimos por cumplir con el compromiso y hablamos por la superficie, nada más por cumplir. Me decía una sierva del Señor, me dio un consejo y yo lo quiero compartir con ustedes. Cuando ores, ora con pasión, ora con el corazón, para que el Señor escuche la petición que tienes. Eso fue lo que hizo Ana. Y dice que el Señor escuchó. Y más adelante dice que se acordó de ella y ella concibió. Vino la bendición, vino el milagro. ¿Cuánto tiempo? No dice, pero sí el Señor cumplió. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Venir delante del Señor, no buscando por superficie, por cosas de aquí materiales. Venir con el corazón abierto, soltarnos delante de su presencia, llorar amargamente, soltarle todos nuestros problemas, toda nuestra tribulación, toda nuestra aflicción, todos los que nos vienen molestando, dejárselo a Él, y Él nos va a dar la paz. No vamos a estar más tristes, no vamos a estar más afligidos, no vamos a ir contentos, gozosos, llenos de su presencia. Mire usted, Ana y Elizabeth, dos mujeres estériles que no podían tener hijos. Y cuando el Señor les dio su bendición, mire usted qué fruto dieron. Vaya fruto que dieron cada una de ellas. Primero que nada, Samuel. Ana le puso Samuel, ¿por qué? Porque Dios escuchó, Dios oyó su petición. ¿Qué es lo que significa Samuel? Es el único hombre que menciona toda la Biblia, hombre o mujer, que fue sacerdote, fue juez y fue profeta. Tuvo el privilegio de escoger al primer rey de Israel y de ungir a David. Vaya fruto que dio. Cuando no podía tener hijos, el fruto que dio Ana. Y el segundo, Elizabeth, que dio de fruto a Juan. Que Juan significa fiel a Dios. ¿Qué es lo que iba a hacer Juan? Fiel. Él fue fiel a Dios. Jesucristo mismo dijo sobre Juan el Bautista que de los que nacen de mujer no se levantó otro mayor que Juan el Bautista. Jesucristo mismo hablando. Y mire cuánto siervo de Dios menciona la Biblia. Y Jesús dijo que ninguno mayor que Juan el Bautista. Esos son los frutos que se dan cuando hay dolor, cuando hay sufrimiento, cuando hay llanto. Cuando pasas por el fuego, cuando pasas por la tormenta, cuando eres pulido, cuando eres probado una y otra vez y tu raíz está tan profunda que no te caes, te doblas, pero te vuelves a levantar. Todos esos ministerios son los que dan más fruto. Todos esos ministerios. Porque como decía ahorita, todos tenemos problemas. ¿Cómo manejamos esos problemas? ¿Cómo nos comportamos ante la aflicción? Es lo que hace la diferencia entre un gran ministerio
a una vida ahí nomás. Porque todos los ministerios, todos los dones que el Señor nos da, no es para que nosotros nos exaltemos, no es para nuestro beneficio. Todos los ministerios, todos los grandes varones de Dios, todos los dones son para edificar la vida de los demás. Para edificar la vida de los demás. Como decía ahorita, Jesucristo es el mejor ejemplo. Desde que Él empezó su ministerio a sanar gente, a darle vista a los ciegos, a levantar al paralítico, todo fue para bendecir a los demás. Cuando multiplicaba los panes, los peces, era para alimentar a la gente hambrienta. Todo lo que hizo hasta el último momento cuando estaba en la cruz y salvó esa alma, todo fue para beneficio de más. Nunca nada fue para Él. Nada para Él. Todo era para los demás. Así somos nosotros. Nosotros no tenemos que buscar para nosotros. Es para lo que el Señor nos da. Si verdaderamente buscamos de Dios es para bendecir y edificar a la demás gente. Para eso nos quiere el Señor. Para edificar. Jesucristo no tenía nada que ganar. Pablo dice en Filipenses 2, versículos 6 y 7. Dice ahí Pablo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Qué tenía que ganar Jesús? Nada, Él ya era Dios. Él estuvo desde el principio de la creación, siempre estuvo ahí. Pero Él fue obediente. Él se despojó, se hizo forma de hombre y cumplió lo que el Padre le mandó a hacer. Y esto fue lo que más me golpeó, no golpeó, lo que más me ministró a mí la palabra cuando estaba estudiando esto y escribía esto. Muchos de nosotros tenemos ese problema hoy en día. Jesús siendo Dios, se despojó. Hoy nosotros, sabiendo que somos salvos, sabiendo que tenemos un puesto en el cielo, no nos queremos despojar de eso. Estamos aferrados, no nos queremos soltar, ya queremos, es lo que dice la palabra, es que la palabra dice que soy un sacerdote y ya no quiero humillarme. No nos queremos soltar. Para poder entrar a nuestro ministerio, a nuestro llamado, tenemos que despojarnos de todo. Tenemos que estar dispuestos a humillarnos ante todo. Así como lo hizo Jesucristo. Él era Dios y se despojó. Nosotros creemos que porque ya somos salvos y el Señor nos ha redimido, ya no nos podemos despojar de eso. Ahí estamos aferrados a querer ser mayor que los demás, a querer tener un ministerio más grande, más sabiduría. Y no es eso. No es eso, es servir. Jesucristo mismo dijo, yo vine a servir, no a ser servido. Nosotros queremos ser servidos y después, si hay chance, servimos. Y no es así. Primero tenemos que servir para que el Señor nos exalte. Tenemos que servir. Estamos a veces como estaba Sara. Cuando se le dio la palabra, ella no creía que ella pudiera tener el hijo. Y trató de darle una mano al Señor. Muchos de nosotros, cuando se nos da una palabra o cuando vemos lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, le queremos dar una mano. El Señor no necesita una mano. El Señor ni siquiera nos necesita a nosotros. Cuando Él iba a hacer la entrada triunfal a Jerusalén, dijo, si esto no lavaran las piedras, lo harían. Nosotros nos está dando una oportunidad, un privilegio maravilloso de poder servirle. Si nosotros no lo hacemos, ¿qué creen? Él va a levantar a otro. Que Él es Dios, Él todo lo puede. Pero Él tiene ese amor por nosotros, que nos deja, nos permite ese privilegio de poder servir. Pero le queremos ayudar, le queremos dar una mano. No, lo único que quería era que Sara fuera obediente, así como lo fue Abraham. Que fuera obediente. Sara estaba estéril también. Y también dio un fruto grandísimo, fue Isaac. Muchos de nosotros estamos estériles o estuvimos estériles. Hay que creerle a Dios, hay que tener obediencia, hay que estar sirviendo para que el Señor nos pueda usar, para poder dar fruto. Yo me imagino al Señor, porque muchas veces a mí me ha pasado, yo estoy seguro que todos hemos pasado. Me imagino al Señor Jesucristo cuando fue entregado.
fue bofeteado, le dieron de azotes, lo insultaron, le pusieron la corona de espinos. Yo me lo imagino a él caminando con esa cruz y volteaba a ver y decía, Señor, estos son mis hermanos. Vine por ellos a salvarlos y mira cómo me tratan. Muchas veces no entendemos lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas y volteamos y decimos, Él es mi hermano, ¿por qué me insulta? ¿Por qué habla atrás de mi espalda? Muchas veces no entendemos como Jesús, pero él seguía caminando y se caía y se volvía a levantar. Y dice, Señor, ¿por qué me escupen? ¿Por qué me insultan? Si yo no, ni un pecado, ni una cosa mal cometió Jesucristo. Y miren lo que tuvo que pasar. Nosotros fuimos pecadores, aún seguimos siendo pecadores y no queremos pasar por ninguna tribulación. Y volteamos y, pues Señor, es que no entiendo, revélame, si quieres que siga caminando, que te siga sirviendo, revélame por qué está pasando esto. Si no, no camino ya. Y lo que me llamó a mí mucho la atención fue en Lucas 22:26, cuando habla de Simón de Cirene. Él iba pasando y venía del campo. Ninguna otra vez lo menciona la Biblia. Nomás de repente, él va pasando ahí, toca que va pasando Jesús con la cruz y los guardias le dicen, tú, ayúdale, carga la cruz. Yo no sé el problema que usted está pasando. Como le digo, todos tenemos problemas, eso lo sé, porque estamos en el camino de Dios. Si los que están afuera, los que no conocen de Dios o los impíos que se fueron, tienen problemas, cuanto más nosotros, que nuestro camino es angosto, difícil de andar, más problemas vamos a tener. Y lo que me llamaba la atención de Simón es que llega, no pregunta por qué, no pone oposición, solamente carga la cruz y le ayuda a Jesucristo. Y yo me preguntaba, Señor, ¿por qué? ¿Por qué Jesucristo, todo lo que aguantó, todo lo que le hicieron, por qué tú le mandaste a alguien que le ayudara? Porque así como nosotros nos encontramos a veces tristes, solos, sin explicación de lo que está pasando, nuestra misma familia nos ha hecho a un lado, hablan mal de nosotros, nos apuntan, nos dicen nombres. Así Jesús, su familia, le había hecho a un lado. Y mandó a uno que no tenía nada que ver con los judíos a que le ayudara. Nuestra nueva familia está en Cristo Jesús. Y Jesús manda a un hermano, a una hermana que te ayude a cargar tu cruz. Jesucristo dijo, el que quiera venir en pos de mí, levante su cruz, sígame. Y a veces no podemos con esa cruz porque no entendemos lo que está pasando. No sabemos cuál es la voluntad del Señor en nuestras vidas. Pero el Señor dice, no te preocupes, voy a mandar a alguien que te ayude a levantarla. Alguien que te ayude a llegar a tu destino, a tu meta. Fíjese, la meta de Jesucristo era llegar al monte Gólgota, que es la calavera. La calavera significa muerte. Jesucristo llegó a su meta, que era morir. No teniendo nada de por qué venir a salvarnos, siendo Él Dios, se despojó, vino, se entregó por nosotros. Y miren, fue levantado en nube, fue sentado a la diestra del Padre. Ahora tiene los ancianos que arrojan su corona delante de su presencia, ángeles que le alaban, le glorifican día tras día, hora tras hora, minuto tras minuto. Así lo exaltó el Padre. Así nos va a exaltar a nosotros cuando nosotros cumplimos nuestro propósito, cuando nosotros no dejamos que nada se interponga entre llegar a nuestra meta. Así el Señor nos va a exaltar, porque eso es lo que a Él le agrada. Que Él nos ama, somos su creación, estamos hechos a su imagen y semejanza. Voy a terminar con esto. Hoy en día se habla mucho de las deficiencias de la iglesia. De que no, que ya en tal iglesia el pastor está en adulterio. Y que acá que los líderes esto. Y que allá el otro. Tanto se habla de eso. Y se ha enfocado mucho más ahora en lo que no está haciendo la iglesia a la gente que verdaderamente sí está sirviendo al Señor. La palabra nos enseña
que el trigo y la cizaña iban a crecer juntos. Y cuando dijeron que iban a cortar la cizaña, el Señor les dijo, no vaya a ser que cortando la cizaña se lleven el trigo. La única forma que se diferencia entre el trigo y la cizaña es que el trigo da fruto, la cizaña no. ¿Qué somos nosotros? Somos trigo, somos cizaña. Ya el tiempo que el Señor nos ha dado para crecer ha sido bastante. Es hora de empezar a dar fruto. Es hora de empezar a distinguirnos quiénes verdaderamente somos. Es hora. Agarrémonos de la palabra. Somos hijos de Dios. No importa que la tierra sea estéril, nosotros tenemos que echar frutos porque no somos nosotros. Ahora Cristo vive en nosotros. Ahora es Cristo, ya no somos nosotros. ¿Ven? Yo le voy a pedir que se ponga de pie. Este es el mensaje que quería compartir con ustedes en esta